Grabación para decir, como parte de aquí, esto va a quedar en la grabación, también es importante decir que estamos presentando las orientaciones técnicas para la atención integral de personas autistas a lo largo de todo el curso de vida y procedemos entonces a mostrarles los diferentes capítulos, los contenidos principales, ¿ya? Y que me interesa mucho que puedan leerlo en detalle. Es muy extensa la orientación, pero tiene relación con que quisimos darles herramientas prácticas para poder desarrollar. Entonces yo voy a ver algunas cosas sobre intervención, pero en el documento, por ejemplo, en el documento van a ver mucho más detalle que para nosotros es fundamental que puedan ir aprendiendo, ¿cierto? E implementando. Son 5 capítulos, como les decía, y partimos entonces con el primero. Ya, este capítulo es fundamental que todos lo vean, por más que puedan estar viendo, por ejemplo, el capítulo 5 que tiene que ver con personas adultas. El capítulo 1 lo que habla más bien es un marco general, ¿cierto?, respecto del autismo y donde también se plantean cuáles son los objetivos centrales de toda la orientación técnica. Y de ahí están el objetivo general es establecer las directrices para brindar una atención integral a todas las personas a lo largo del curso de vida. También directrices sobre y herramientas prácticas sobre la detección temprana y por eso los equipos no solamente de intervención, como se podría decir, o de abordaje, son los llamados en este espacio, sino que también todos aquellos que realizan detección, sobre todo en la atención primaria, y ahí vamos a focalizar también los esfuerzos y hablar un poco de eso más adelante. También aquellos que hacen evaluación diagnóstica y quienes hacen abordaje, entonces, propiamente tal, integral de las personas autistas. ¿Qué otra cosa es fundamental nos habla este marco del primer capítulo? Es que tenemos diferentes perspectivas sobre cómo comprendemos el autismo. Ya no necesariamente una es la verdad y la otra, sino que son dos enfoques y ambos nos permiten diferentes cosas. Y aquí tenemos entonces el enfoque del modelo biomédico, que nos permite aclarar subtítulos biológicos, ¿cierto?, para promover el tratamiento y la etiología subyacente, y ahí hablamos entonces del DCM, del CIE, y que para nosotros en salud es fundamental porque es la forma en la cual nos comunicamos, ¿cierto?, entre los equipos clínicos, a propósito de los diagnósticos, a propósito de los ingresos, ¿cierto?, de los ingresos a los sistemas informáticos, y ahí hablamos de trastorno del espectro autista. Pero también este informe biomédico entiende la discapacidad a partir de los síntomas y utiliza un lenguaje que, como les decía, también nos ayuda en términos de representar necesidades clínicas y heterogeneidad, versus el modelo de la neurodiversidad y el modelo social, cierto, de discapacidad, que son nuevos enfoques emancipatorios y que lo que busca es eliminar el diagnóstico y la referencia a las clasificaciones médicas y que comprende el autismo como una identidad. ¿Ya? Yo soy autista, no es que tengo autismo o con TEA, como lo hablan, sino que soy una persona autista. Y entiende la discapacidad ya no como resultado de los síntomas, sino más bien como la interacción, ¿cierto?, entre las barreras, entre la persona y las barreras que puede poner el entorno físico y o social. Y el lenguaje relacionado con los síntomas y niveles se considera más bien estigmatizante y peyorativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos desde salud? Es promover un lenguaje neuroafirmativo desde la neurodiversidad, en términos sobre todo cuando trabajamos con las personas autistas. ¿Ya? Entre nosotros podemos hablar de el trastorno del espectro autista porque nos permite hablar como lenguaje clínico, pero en términos de promover la participación, respetar los derechos de las personas, hablamos de personas autistas, personas en el espectro autista también es posible, pero de acuerdo a cómo la persona sobre todo prefiere. Incluso hay personas que prefieren que diga TEA, pero en la mayoría y la comunidad autista habla de personas autistas. También este marco nos permite, este capítulo nos habla de cómo ahora entendemos el autismo, ¿cierto? E incluso el trastorno del espectro autista, y así el DM5 lo califica, que como un espectro, ¿cierto? Con diferentes necesidades de apoyo. Y desde ahí es que habrían personas que requieren apoyo muy sustancial, ¿cierto? Que tienen graves dificultades en la comunicación social y que presenta muchas y severas dificultades en el funcionamiento, asociado también a la inflexibilidad y para hacer esta dificultad para hacer frente a los cambios. Hay algunas que requieren apoyo sustancial y que sí presenten dificultades, ¿cierto? Y aquellos que requieren apoyo
pero que con estos apoyos las personas andan y funcionan de manera muy positiva, ¿ya? Y esto nos habla, y por eso aparece esa rueda a la derecha de este espectro. Y como sabemos, las personas autistas presentan diferentes dificultades, ¿cierto? Y que se van en un espectro y por eso muestra diferentes colores. Entonces, por ejemplo, hay personas autistas que incluso tienen dificultad en la coordinación motora, hay algunas que mucho menos en el habla, la comunicación no verbal, que presentan problemas de salud mental, ¿cierto? En menor o mayor medida. Y lo que nos quiere decir esta lámina es que las personas tienen que ser atendidas de acuerdo a sus necesidades específicas y que cada persona autista es única. También hablamos de la situación epidemiológica en este capítulo y tenemos diferentes referencias. La mayor referencia, ¿cierto?, es la que tenemos de la CDC, que hace un monitoreo hace ya muchos años y que el último registro, la CDC de Estados Unidos, que es como la División de Prevención y Control, pero desde Estados Unidos, y que ya este año 2025 nos habla de un 3,2% de prevalencia, uno de 31 personas. Con autistas, ¿ya? Y también los estudios epidemiológicos, que existen diferentes estudios, muchos estudios, y que tienen un rango entre el 1,09 a 436, pero que nos hablan en general a través de revisiones sistemáticas que existe 100 en 10.000 personas, ¿ya? Y aquí también es fundamental que cuando se hacen estos estudios epidemiológicos de prevalencia, continúa los estudios este subdiagnóstico que más adelante también vamos a ver de las mujeres, observándose una relación de 4 ESAU. En Chile tenemos algunas aproximaciones respecto de la prevalencia. Lo que se hizo también, se publicó este año muy interesante, un estudio de análisis bayesiano que lo que hace es una proyección, ¿cierto?, entre un estudio donde toma las estadísticas de los programas de inclusión escolar, que es una estadística muy interesante donde tenemos mucha información a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Y lo proyecta en relación a una muestra específica de un servicio de salud, y con eso se estima una prevalencia de 1,33% de autismo en Chile. Y también recientemente se publicó la encuesta nacional de calidad de vida, donde se entrevista a personas mayores de 15 años. Eso igual es importante porque el diagnóstico de autismo ha sido cada vez más prevalente en los últimos años. Y aquí se entrevistó a personas mayores de 15 años quienes reportan en una pregunta sobre quién de su hogar tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista, y la respuesta fue de un 0,71%. ¿Ya? Y bueno, se sugiere entonces que hay en conclusión, una prevalencia variable a nivel mundial, ¿cierto? Y un aumento igualmente en los diagnósticos, tanto en la población infantil como adulta, y se reconoce este subdiagnóstico en las mujeres. Luego voy a pasar rápidamente, pero el documento, yo creo que es fundamental que comprendamos que la atención de las personas autistas se enmarca en un marco normativo legal, ¿cierto?, mucho más amplio, al igual que en marcos em, de atención, los modelos de atención que nosotros tenemos, y por lo tanto no es algo nuevo, paralelo o diferente a lo que ya venimos haciendo. Respecto a los marcos normativos, lo fundamental es la ley 21.545, ¿cierto?, que es la ley de autismo, la ley 21.331, que es la ley que protege a las personas en su atención a enfermedad mental o discapacidad psíquica e intelectual, la 20.584, que tiene relación con los deberes y derechos de la atención de salud, la 20.422, que tiene relación con la inclusión social de personas con discapacidad, ya dentro de otras leyes también, por ejemplo, de discriminación, o sea que son marcos relevantes para nuestro quehacer. Y como les decía también, los modelos de atención que ya tenemos y donde se enmarca entonces la atención de las personas autistas, donde es fundamental, y nuestro modelo macro, ¿cierto?, es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, y también las redes integradas de salud, las RIS. Tenemos el modelo de salud mental comunitario, el modelo de rehabilitación, y que ahora tenemos el modelo de rehabilitación infanto-adolescente, ¿cierto?, para la atención en atención primaria.
y también el modelo NANEA, que es la atención centrada en los niños con necesidades particulares en salud, necesidades especiales en salud. ¿Ya? Y dentro de estos modelos, ¿cierto? Y marcos regulatorios, tenemos principios fundamentales a los cuales atender en la atención de salud de las personas autistas y que están propuestos tanto por la Ley 20.545, que espero los conozcan, porque no voy a detener en ello, pero está, ¿cierto? El trato digno, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la intersectorialidad, la participación, el diálogo, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo, y también los principios propios de nuestro modelo de atención en salud, que donde está el centrado en el usuario, la integridad y la continuidad y todos los otros principios, ¿cierto?, que lo rodean, como lo pueden observar. Luego, este mismo capítulo establece cosas más amplias que la intervención y que tiene que ver con el trato digno y el uso del lenguaje y la atención pertinente, que lo vamos a ver después. En todo, lo que nosotros esperamos es que en todas las instancias de salud, atención de salud bucal, supervisión de salud integral de niños, niñas, adolescentes, de adultos, controles ginecológicos, el SOME, en cualquier espacio nosotros podamos implementar y desarrollar em, un trato digno, ¿cierto? Y un uso del lenguaje, y por eso también muchos servicios están utilizando recursos para formar y capacitar a todos los profesionales y técnicos en la atención pertinente de las personas autistas. Y desde ahí entonces tenemos cosas como la forma correcta de referirse a las personas, ¿cierto? Y que es un poco lo que hablamos antes, que ellos prefieren hablar de persona autista o persona dentro del espectro autista o en el espectro autista, más que persona con TEA o ahí va el que tiene TEA. O sea, son cosas que son patologizantes, ¿cierto? Y como decíamos, la idea es utilizar un lenguaje neuroafirmativo que le quite al autismo esa carga patologizante y más bien centrado en las habilidades y no en las dificultades. También la comunicación efectiva. Sabemos que aquellas personas autistas tienen algunas dificultades en la comunicación y por lo tanto el lenguaje tiene que ser claro, breve y concreto e incluir apoyos visuales u otro tipo de apoyos cuando sea necesario. Y el derecho al acompañamiento, que lo establece la ley de autismo, ¿cierto? Donde se facilita en los acompañantes o personas significativas a la persona autista si lo requiere. Y respecto de la atención pertinente, ¿cierto? Aquí es fundamental que todo el equipo de salud comprenda qué es el autismo, su naturaleza, su desarrollo, cuáles son las necesidades de las personas autistas, que se pueda gestionar el entorno, y ahí el llamado, ¿cierto?, a los directores de los establecimientos para que puedan considerar los espacios, la iluminación, el ruido y otros factores sensoriales, se están implementando, y ahí reconocer todo el trabajo que están haciendo los territorios respecto de kits de calma, salas de calma, o sea, em, un trabajo muy fortalecido, ¿cierto?, para apoyar a las personas autistas. También la comunicación efectiva y cómo explicamos claramente en términos clínicos, verificar la comprensión, ¿cierto? Tiene que ver con el consentimiento, con esos espacios en los cuales yo también brindo la información y me aseguro que la persona la comprenda. Y la continuidad de previsibilidad, y aquí también y que tiene que ver muchas veces con voluntades de generar cambios y no con recursos, que es evitar suspender horas, cumplir los horarios, informar los cambios, mantener continuidad en la relación con los profesionales. ¿Ya? A propósito de la necesidad de anticipación y la dificultad frente a los cambios de las personas autistas. Y luego también se establece cuáles son aquellos aspectos centrales en el abordaje terapéutico a lo largo de todo el curso de vida. ¿Ya? Y lo primero es decir que cuanto antes mejor, y sabemos que la intervención precoz de manera que son los más pequeñitos, ¿cierto? Va a mejorar el pronóstico de ese niño en su adolescencia, en su adultez. También que la idea es que podamos implementar intervenciones que estén basadas en evidencias, que sean ético y técnico. Sabemos que en autismo hay muchas intervenciones que no tienen evidencia y que se están realizando, y también nuestro rol desde salud pública es ir acompañando también respecto de qué hacer y qué no. Lo otro, que el abordaje tiene que ser flexible y dinámico. O sea, por más que nosotros digamos, este es el programa que María tiene Paz, evidencia, Ajá. disculpa, están pidiendo si puedes hablar un poquito más pausado. Ah, ya, perfecto.
Estoy hablando muy fuerte, claro. Cosa muy más, rápido. más leve. Ya, que es mucha la información que quiero entregarles, pero ya, muy bien. Entonces también que si bien la evidencia nos muestra muchas veces programas muy estructurados y nosotros pensamos que a todos los niños debemos hacerles ese mismo programa de la misma forma, lo que buscamos es que el plan de intervención, ¿cierto?, sea acorde a las necesidades de esa persona y que nosotros podamos tener un abordaje también dinámico y flexible de acuerdo a esas necesidades emergentes también, o sea, que podamos ir cambiando, ¿ya? Y eso también entonces se ve reflejado en el plan de intervención. Lo otro, que esté centrado en las fortalezas y es un poco lo que conversábamos antes, no solamente tomar aquellas dificultades que nosotros debemos trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje, otras áreas en la comunicación, ¿cierto? Los desafíos conductuales, sino que también relevar esas fortalezas porque de ahí también nos podemos agarrar, ¿cierto? Para trabajar y crear un ambiente también más positivo con la persona y su familia y que sea ecológico en función de cómo podemos relevar, y ahí aparece en chiquitito el modelo ecológico para nosotros es fundamental, no solamente en los niños, niñas y adolescencia, que siempre sale en todas las orientaciones, sino que también en la adultez y cómo trabajamos la persona en relación con su familia, su comunidad, los establecimientos educacionales, el trabajo y los diferentes ambientes, contextos en los cuales se desarrolla. Y finalmente, este capítulo nos habla de que las personas autistas, como nosotros sabemos, es una condición que acompaña a la persona durante toda la vida y que por lo tanto va pasando por diferentes etapas y estas nuevas etapas implican nuevos desafíos. Y además de eso, y que nosotros tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a poder ir acompañándolos. Y además de eso, es que nosotros proponemos que al menos, o sea, pensando que muchas personas autistas tienen mayores problemas de salud mental, mayores problemas de salud física incluso, muchos tienden, por ejemplo, al sedentarismo, a problemas nutricionales, em, o de obesidad, tenemos que hacer un plan al menos bianual para detectar problemas físicos y mentales tempranamente. Es decir, que podamos ir controlando, más allá de sus atenciones específicas a propósito de la condición, por ejemplo, eh, que nosotros podamos hacer ese seguimiento y ahí el rol de atención primaria también es clave de poder garantizar al menos dos controles. La gestión de casos es una herramienta, como bien sabemos, que permite garantizar la atención y los cuidados de calidad de las personas que tienen necesidades complejas o necesidades específicas y ahí entonces, por ejemplo, el CICEP u otros mecanismos para generar esta gestión de casos es fundamental y la articulación de redes, que es la vinculación con la familia, con el sector salud, pero también con los recursos que tenemos en cada uno de los territorios de educación, laboral, sociales, ¿cierto? Para promover la inclusión de las personas y su participación en la comunidad. Bien, ese fue el capítulo 1. Como saben, los invito a leerlo en detención, ¿cierto? Porque es el marco para el trabajo que debemos desarrollar. Luego tenemos el capítulo 2 y que el capítulo 2 nos presenta específicamente sobre la detección temprana y la evaluación diagnóstica integral del trastorno del espectro autista en la niñez y en la adolescencia. No voy a detallar porque ustedes cuando vean ese capítulo van a ver que hablamos de niños, niños hasta los 12 meses, después de niños de los 12 hasta los 6 años, de esos 12 meses hasta los 6 años, de los 6 años hasta los 12, o sea, diferentes edades y eso en detalle respecto de la manifestación de las características, pero sí a nivel general podemos decir que cuáles son las áreas centrales del autismo, son las dificultades en la comunicación e interacción social, ¿cierto? Y que son dos, la dificultad de la comunicación e interacción social y los patrones de intereses, conductas y actividades restrictivas y repetitivas. Esos son como, si nosotros lo tomamos desde el DCM o el CIE, los dos características o configuración de síntomas centrales en el autismo. Lo otro es la heterogeneidad, que lo vimos anteriormente, ¿cierto? Como característica central por lo que no existe una presentación clínica idéntica para todos los niños. Tenemos niños incluso con
con más sindromáticos, ¿cierto? Asociados a síndrome genético, que tienen una mayor complejidad y niños están en el espectro, como decíamos, con bajas necesidades de apoyo. También es fundamental aquí recalcar el enfoque clave en la atención de que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Eso es fundamental comprenderlo y que si bien existen características específicas, estas son referenciales para el diagnóstico y tenemos que ir tomándolo de acuerdo a la edad. Y aquí, como les decía, hay cambios en las características, o sea, se mantienen las características centrales como vimos, pero hay ciertos desafíos específicos a medida que vamos avanzando en la edad. Y aquí, entre los 2 y los 24 meses, podemos ver las primeras señales de alerta. También hay algunos más chiquititos, pero entre los 2 y los 24 meses, las primeras señales de alerta temprana. Luego, a partir de los 24 meses, estas diferencias se hacen cada vez más evidentes y las trayectorias de desarrollo en comparación, ¿cierto? Quienes hacen la supervisión del control infantil pueden ir viendo que comienzan a divergir diverger respecto de sus pares. Y después en la etapa preescolar se van consolidando estas características en comunicación social y patrones de intereses restrictivos. Luego, en la etapa escolar, ya empiezan nuevos y mayores desafíos sociales y emocionales. O sea, entra a la escuela y es un contexto mucho más estructurado. Y aquí entonces, por eso muchos niños son diagnosticados ya como cerca de los 7, 8 años, porque los desafíos del contexto eh, hacen que aparezcan entonces estos mayores características del autismo y en términos académicos, sociales, también emocionales. Y en la adolescencia, los cambios físicos, ¿cierto? Y mentales em, desafían aún más al adolescente autista y podemos observar también la aparición, en algunos casos, de los problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Ahí los dejo invitados entonces a ver en detalle en la orientación cuáles son las características de cada una de estas etapas. Y bueno, vamos a ir desde detección, ¿cierto?, hasta evaluación diagnóstica. Me importa mucho esta lámina en términos de hacer el llamado a la detección temprana. Sabemos que todavía tenemos muchas brechas en nuestra red de salud, pero al mismo tiempo sabemos que un niño detectado a tiempo, mientras más pequeñito, va a tener una, un mayor potencial de desarrollo, ¿cierto? Un mejor pronóstico a lo largo de su vida. Y de ahí entonces, eh, si es que logramos detectar y hacer la intervención a tiempo, eh, no, va a ser mucho mejor. Y ahí el rol de la atención primaria, como uno de sus objetivos, ¿cierto? En el seguimiento del desarrollo, no solamente en la atención primaria, sino que también a lo largo puede ser muchos niños que están a propósito de otras condiciones de salud en el nivel de especialidad, también es un espacio para detectar, pero la atención primaria tiene sin duda un rol fundamental. Y esto nos va a permitir, si detectamos a tiempo, hacer un diagnóstico temprano. Como les decía, alrededor de los 4 años se está haciendo el diagnóstico. Yo veo también alrededor de los 7, yo creo que en Chile, pero pueden ser diagnosticados confiablemente y eso nos dice la evidencia, ¿cierto?, entre los 18 y los 24 meses. No todos los casos, hay algunos niños efectivamente que requieren una mayor observación, em, pero sin tener el diagnóstico propiamente tal, sino que esa sospecha diagnóstica ya podemos empezar a hacer intervenciones. Y tenemos diferentes contextos de sospecha y herramientas que hemos desarrollado también para los equipos de salud a propósito de la detección temprana. Y como les decía, la identificación en los controles es fundamental. Tenemos factores de riesgos específicos de personas autistas que tenemos que del autismo en sí mismo, ¿cierto? Y que tenemos que estar atentos. Hay riesgos genéticos, familiares, y sabemos que hay hermanos que son hijos de personas autistas, hay algunos síndromes genéticos, ¿cierto?, que están asociados al autismo. Hay algunos riesgos prenatales también que se han observado asociados al autismo y riesgo postnatal, ¿cierto?, que es la prematuridad menor a 32 semanas como factores de riesgo. Y esto si es que no por un factor de riesgo decimos autista, sino que sumado también a otras conductas o otras sospechas que nosotros pudiéramos tener, como por ejemplo a través de las pautas de señales de alerta, ¿cierto?, que se validaron al principio de la implementación de la ley
También ahí tenemos algunas señales específicas para sospechar respecto del autismo. Y entre los 16 y los 30 meses tenemos un instrumento específico que es el MChat RF, ¿cierto? Que muchos ya lo tienen implementado en la atención primaria y que ese también es un logro fundamental y que se aplica frente a factores de riesgo, cuando los controles de salud en el área del lenguaje social se ven alteradas, ¿cierto? No es un instrumento universal, sino que frente a la sospecha. ¿Ya? Así que ahí el llamado entonces a todos los equipos sobre todo de atención primaria que utilizan estas herramientas. Tenemos otro contexto y que es fundamental, que son los padres, ¿cierto? Existe mucha evidencia respecto a que la preocupación parental, que los padres que dicen, algo veo en mi hijo que es diferente a los otros niños, y que es, ¿cierto? Aquí están las características, es un llamado al cual nosotros tenemos que asistir, ¿cierto? Y donde los padres consultan directamente, no está respondiendo el nombre, lo veo con problemas en el lenguaje, a veces parece sordo, ¿cierto? En temas de la conducta, repite las cosas una y otra vez, tiene un juego distinto a los de su edad, o sea, esto también son señales a las cuales nosotros tenemos que estar atentos cuando los padres en los controles de salud nos indican que observan. Y hace poco publicamos el protocolo, ¿cierto?, de detección y derivación desde los establecimientos educacionales hacia salud, el cual incluye pautas específicas, ¿cierto?, para que los equipos de educación puedan observar directamente la conducta y que si es que observan muchas o algunas conductas claves, ¿cierto? En los niños pueden hacer la derivación a través de este protocolo, ¿cierto? Y que esperamos que al menos en aquellas comunas donde tienen implementados las salas, ¿cierto? O con un equipo interdisciplinario que pueda responder desde la atención primaria, ya están implementando este protocolo. Y luego la evaluación diagnóstica integral. Ya, esto para nosotros también es muy importante porque si bien el médico es quien confirma el diagnóstico, la evaluación diagnóstica comprende diferentes elementos, ya que no son solamente, pues, sin duda es fundamental que es la observación de las características centrales del autismo, ¿cierto? La observación directa, la información de los cuidadores, las pautas que pueden entregar, ¿cierto? Los educadores, todo eso es clave. Em, También hay algunos elementos. Lo primero, la historia del desarrollo. O sea, sin duda tenemos que ver los antecedentes familiares, prenatales, perinatales, los hitos del desarrollo, cómo fue cumpliendo ciertos hitos, los antecedentes médicos, los datos familiares y psicosociales. Es clave para el diagnóstico, como les dije, las características centrales, la evaluación clínica en términos de examen físico, la evaluación del desarrollo de las habilidades lingüísticas y físicas, los diagnósticos, posibles diagnósticos diferenciales, las posibles comorbilidades, los aspectos emocionales y del comportamiento, ¿cierto? Esas dificultades emocionales que puedan tener, los problemas de salud mental que pudieran estar asociados, ¿ya? Y aquí hay un temazo que son los factores socioambientales y que se ha visto, por ejemplo, que aquellos niños con maltrato, violencia, ¿cierto? Y que tienen como más bien asociado a trauma, pudieran pasar de alguna manera por autismo, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental que todo sea una evaluación integral, donde tomamos no solamente las características centrales, sino que también estas áreas, ¿cierto?, de posibles vulneraciones de derechos, ¿ya? Y también bullying y otras situaciones que, teniendo autismo, podrían estar afectando y agudizando también la sintomatología del comportamiento, ¿cierto? Y también las actividades de la vida diaria y el nivel de autonomía de la persona, también las alteraciones que pudieran tener de procesamiento sensorial es fundamental. Sabemos que un gran número, más del 70-80%, tiene alteraciones del procesamiento sensorial. Y como les decía antes, que no todo esté centrado en las dificultades y problemas, sino que para hacer un buen plan de intervención necesitamos ver los intereses, las preferencias en términos de juego, gustos musicales, cuáles son esos intereses intensos, ¿cierto?, que nosotros vemos en los niños, qué les gusta hacer en el tiempo libre. Y específicamente para niños, niñas y adolescentes, al final del capítulo 2 van a poder encontrar una pauta de evaluación integral que pudiera facilitarles entonces
también el levantamiento de esta información. ¿Y por qué la evaluación integral? Que no solamente tiene como objetivo poder confirmar el diagnóstico, sino que también sabemos que es clave para poder desarrollar el plan de intervención y finalmente para favorecer la calidad de vida, que es el objetivo central del abordaje en el autismo. También en el proceso de evaluación diagnóstica podemos aplicar instrumentos de manera complementaria, pero aquí quiero hacer una alerta especial, ¿cierto? En términos que el diagnóstico del autismo es esencialmente clínico y lo que buscamos entonces es la formación de los clínicos respecto de su ojo clínico, su observación y su capacidad clínica para poder hacer el diagnóstico y más bien el uso de instrumentos que sabemos que se demoran mucho tiempo, son caros en algunos casos, ¿cierto? Se recomiendan más bien en caso de dudas diagnósticas, ¿ya? Sabemos en Chile, pero y en caso de que se apliquen, en ningún caso reemplazan el juicio clínico, ¿ya? Porque hemos estado viendo muchas veces que se aplica el HADOS, por ejemplo, y que en función de la respuesta del HADOS nosotros definimos si es autismo o no, pero el HADOS es un instrumento, ¿cierto?, que complementa el juicio clínico. Actualmente en Chile tenemos un instrumento validado y que idealmente también podemos utilizarlo, que es el AMSE, así que los invito también a mirar las orientaciones técnicas donde está el AMSE como uno de los instrumentos que permite la observación clínica estandarizada del, del autismo. Y también sabemos que el lado sin duda es el gol estándar, pero como les decía, tenemos que tener algunos ojos específicos respecto de la aplicación de lado, por ejemplo, la subestimación que se puede hacer del diagnóstico en mujeres que tienen una mayor intención social y en algunos ítems específicos, así que revisen, los invito a revisar respecto de la utilización de instrumentos en el documento. Y aquí también hablamos del TEA sindrómico, el autismo sindromático, que alrededor del 5 al 10% de las personas autistas tendría un cuadro genético asociado, ¿cierto? Y entonces, dentro de este 5 al 10%, entre el 4 y el 5% tiene una condición reconocible, ¿cierto? Niños con condiciones genéticas que presentan el autismo como parte de un cuadro más amplio, o sea, que tiene características, por ejemplo, de autismo, pero el cuadro sindromático más amplio es el síndrome de Down. ¿Ya? Y el 20% es un fenotipo menos frecuente, que son niños con TEA sindrómico de difícil reconocimiento clínico y que requieren estudios genéticos más amplios. Esto es un temazo, los invito también a revisar, aquellos especialistas también, em, porque esto es una gran labor que realizan los especialistas de poder ir haciendo este despeje, pero también hay unas pautas que se desarrollaron, ¿cierto?, con genetistas de nuestro país para poder ir detectando aquello que pudiera estar relacionado con un TEA sindromático. Y también a propósito de lo sindrómico, ¿cuándo se hace necesario aplicar pruebas? ¿Ya? Porque no tenemos, sabemos que ideal que todos pudiéramos aplicar a todos los niños autistas pruebas genéticas, pero sabemos cómo es la realidad de nuestro país y ahí entonces en el documento van a poder observar cuándo se hace más necesario y cuáles son las pruebas que tienen una mayor evidencia y que están en nuestro país también para poder aplicar. Bien. Otro punto importante, y aquí fue un trabajo muy bonito que pudimos desarrollar también con las organizaciones sociales de personas autistas y que ellos pudieron plasmar entonces en este documento, y ahí también los invito a ver en detalle, es cómo informar el diagnóstico de autismo a los niños, niñas, adolescentes, a sus padres, a sus cuidadoras. Ya sabemos el estigma que rodea muchas veces el autismo y que muchos padres se ven complicados al respecto, entonces, cómo podemos ir informando con respeto, ¿cierto? Y tratando de colaborar entonces en ese duelo que muchas veces hacen aquellos padres de niños autistas. También cómo informar, perdón, cómo a qué edad, por ejemplo, es bueno decirle si le digo o no le digo a mi hijo, qué ocurre cuando el diagnóstico es tardío, o sea, hay hartas cosas muy interesantes aquí que podemos em,
que podemos trabajar respecto del diagnóstico y la relación con los niños y con los cuidadores. Bien. Cristóbal, si quieres, hacemos una pequeña pausa Sí, para continuar, comentarles si que es que vamos a estamos. hacer sí, vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos, ya sabiendo que aún nos quedan 3 capítulos aún por revisar. Les quiero recordar varias cosas. Ya, uno, que como es un formato webinar, no podemos abrir micrófonos ni cámaras, por ende las preguntas pueden irlas dejando en el chat. Nosotros las estamos categorizando y pudiéndolas ordenar para poder ser respondidas al final de la capacitación. Junto con eso, también comentarles que vamos a compartir el link de las orientaciones técnicas, además de la PPT. También les he ido dejando algunos otros documentos, como el protocolo de derivación desde educación a salud, para que también puedan contar con ellos. Igualmente, si es que en algún momento nos faltara compartir alguna de las cosas que les estoy comentando, por favor, también contactarse con sus referentes de servicio de salud o de Seremi para que nos hagan llegar también esas solicitudes o hacerlas llegar a través de ellos, ¿ya? Dicho esto, les voy a compartir unos videos que nosotros también estuvimos trabajando durante estos años, ya a partir de el desarrollo de estas orientaciones técnicas y de la implementación de la ley 21.545, para que ustedes también puedan ver cómo hemos ido trabajando con la sociedad civil en poder construir no solamente orientaciones técnicas, sino también sensibilizar a la sociedad civil. Así que volvemos, yo creo, a las 10:30, María Paz, ¿te parece? Son las 10:15. Sí, sí, 15 decirles que minutitos. el primer video que van a ver tiene un lenguaje que todavía no es muy neuroafirmativo porque lo hicimos hace años, pero yo creo que es clave que lo puedan ver porque nos deja un mensaje muy importante respecto de la comprensión del diagnóstico, que es lo que acabamos de terminar de conversar. Eso. ¿Se ve, María Paz? Vale. Nada del autismo y un día en TikTok me apareció un video de la Miss Gilly hablando sobre el autismo y creo que de su experiencia con ello. Y yo como que hoy me siento como identificada, no sé, como muchas cosas que las que dice. Han sido como cosas que yo también he pasado en mi vida cuando niña, cuando más adolescente, así. Me cuesta relacionarme como con la palabra influencer porque siento que un influencer como que influencia a hacer cosas y la verdad es que lo que a mí me gusta es entregar información desde un cerebro que piensa distinto. Y hablar ya de autismo rompe un montón de barreras capacitistas que tenemos las personas sobre lo que se espera de una persona, ¿no? Esta situación de condición autista puede ser muy diversa en cuanto a manifestaciones y también en cuanto a gravedad. Al variar tanto, preferimos hablar también de una condición que se manifiesta en un espectro de conducta y ahí hablamos de espectro autista también. Cuando me enteré así ya el diagnóstico, es como una paz interna así de haberme sentido muy rara desde pequeña, de no entenderme, a decir, soy así porque soy autista. Nosotros preferimos usar la palabra condición, ¿no? En que se resalta el valor de la diferencia, de la neurodiversidad, que son funciones, digamos, que están no armónicas, ¿no? Y que pueden traducirse en alteraciones de la comunicación, de las relaciones interpersonales y poder tener conductas repetitivas o intereses restringidos. De alguna forma conocer el diagnóstico te permite poder darle un significado en el fondo y una explicación a las experiencias que uno va viviendo. La situación de tener un apoyo escalonado, ¿no es cierto?, y diferente según las etapas del desarrollo, va a permitir que esta persona, digamos, vaya creando una forma de ser. No olvidar que esto es algo que nos acompaña a lo largo de toda la experiencia, no infantilizar a las personas dentro del espectro autista, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan. Y lo más importante, siempre buscar formas de comunicación y también de alguna forma adaptarnos y también generar la posibilidad de adaptación de uno al entorno para que esto sea
recíproco. Trabajar en la prevención mediante psicoeducación para que las personas puedan estar al tanto qué es esta condición, cuáles son sus características, cuál es el rol de la sociedad en relación a ellos. Cuando supe el diagnóstico, mis profesores como que entendieron, y cuando estoy sobrecargada, así como muy sobreestimulada en el colegio, ellos me dejan salir un rato de la sala, descansar y así. Hay que pasar de la inclusión a la colaboración, donde ya no queremos que nos incluyan en algo que existe, sino que nos digan, mira, armemos esto desde las experiencias de todos y todas y donde todos lo construyamos en conjunto, porque ¿quiénes más que las personas que viven cada realidad van a saber cuáles son en el fondo las necesidades y las modificaciones que van suscitando? Tenemos nuestras cosas especiales, pero hay que abrazarlas porque son parte nuestra y nunca se van a ir. Eso no nos hace menos inteligentes o menos capaces de hacer cosas que los demás. Por eso, haz tu parte. parte. Construyendo salud mental. Bueno, ahora les voy a compartir un segundo video que también fuimos trabajando con la sociedad civil para que puedan observar. Hola a todas las personas, mi nombre es Gillian Navea, soy psicóloga, soy profesora, también soy mamá y soy cuidadora y soy una persona dentro del espectro autista. Poder definir lo que es ser una mujer dentro del espectro autista es súper complejo porque no hay solo una forma de ser mujer y tampoco hay solo una forma de ser una persona autista. Y esto tiene más que ver con las expectativas que se tienen sobre la persona que nace. Cuando yo caminaba en puntas de pie y aleteaba, entré a ballet. Cuando mi hermano caminaba en puntas de pie y aleteaba, era extraño. Ser mujer en el espectro autista para mí es como caminar entre expectativas gigantes y muy puntiagudas, difíciles de comprender. Es tener que decidir entre ser invisible o ser demasiado. Desde mi experiencia creo que hay muchos pilares que la pueden sostener, pero hay 4 que son fundamentales. Uno de ellos son los ajustes razonables que tienen relación con reconocer la individualidad de cada persona, incluso desde la comunidad y desde lo colectivo. En segundo lugar, tiene que ver con la escucha activa. Es poder escuchar las voces de las personas autistas y también poder entender a aquellas personas que no se comunican con el habla. En tercer lugar, tenemos la validación. Poder mirar a la persona autista no solamente como algo que debemos corregir, sino también desde sus intereses profundos y desde sus fortalezas. Y en cuarto lugar, tenemos la participación activa, que es básicamente la posibilidad de poder contribuir, ya sea en decidir, en construir, en consultar, no solamente como una forma de tolerar a la persona autista, no solamente como una forma de aguantar a una persona que procesa la información de forma distinta, sino reconociendo una forma diferente de ver el mundo como parte de la construcción de una sociedad más justa. En este Día del Orgullo Autista es muy importante recordar que hay distintas formas de habitar el espectro autista y que todo el espectro merece dignidad, merece apoyo, merece comunidad y merece pertenencia. Nuestra historia ha estado llena de silencios impuestos, de aislamiento incomprendido, de cuestionamiento, de marginalidad y de diagnósticos que llegaron tarde o incluso a veces no llegaron, de esfuerzos por encajar en contextos que a menudo nos pidieron desaparecer un poquito. Pero es importante entender que este orgullo no es un muro, es más bien una posibilidad para tender puentes desde la experiencia, para que quienes antes no comprendían puedan hoy escucharnos sin miedo, sin temer a la diferencia, al contrario, desde la posibilidad de comprender un mundo diverso y hacerlo tan diverso como sea posible. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile. Mamá, necesito decirte algo. Hace tiempo que no me siento nada bien. Ando raro, como con el pecho apretado. Pienso mil cosas. Pero si eso nos pasa a todos, hijo. Qué exagerado. Restar importancia cierra puertas. Abramos la conversación sobre la salud mental. Eliminemos el estigma y la discriminación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bueno, como les comentábamos, estos son videos que hemos ido trabajando con la sociedad civil, que el último también tiene que ver con estigma, no necesariamente con la temática de autismo. Sin embargo, nos pareció importante poder compartírselo. Todos aquellos están disponibles en nuestra página de IPRESE, además del perfil del Ministerio de Salud en YouTube. Como les decía, vamos a hacer el descanso hasta las 10:30 de la mañana para que puedan hacerse un café y estirar. Ya, así que nos vemos en 10 minutitos.
Eva, está silenciado. O sea. Sí, aquí estoy. Bueno, siendo las 10:30, vamos a continuar con la presentación de María Paz, que nos va a presentar los últimos 3 capítulos, recordar varias cosas. Una es que las preguntas nos vayan dejando en el chat, ¿verdad? Que se vayan inscribiendo también en el formulario que hemos ido dejando y que vamos a reiterar. E igualmente comentarles que la presentación y la grabación de este webinar van a ser compartidas a través de la página web de DIPESE, para que también estén al tanto de aquí, ¿ya? Así que María Paz, te doy el pase. ¿Está presentando la PPT o no, No, Cris? Ah, ya, esa es la duda que tenía. Pensaba que sí. ahora sí, Sí, está completamente presentada. sí. Sí, no, la presento ya. Ay, sí. Hay que... Dame un segundito. Ya. Mm, Bien, entonces continuamos respecto del capítulo 3. El capítulo 3 ya profundiza respecto del abordaje terapéutico en las personas autistas, específicamente en la niñez y en la adolescencia. Y bueno, vamos a verlo a grandes rasgos. Como les decía, la orientación técnica tiene cosas muy específicas respecto de la intervención, sobre todo en niños pequeños. Em, pero hay algunos mensajes fundamentales que quiero dejar en esta presentación. Lo primero, que el propósito de la intervención es abordar ciertos esos desafíos y necesidades específicas que tienen los niños, niñas y adolescentes autistas, pero a través de estrategias que puedan ser flexibilizadas y también personalizadas, con el propósito final, que es mejorar la calidad de vida de la persona. Aquí tenemos que considerar la edad, el grado de interferencia que produce en la vida diaria, ¿cierto? En la condición, el nivel de lenguaje y las habilidades cognitivas son cosas claves también que tenemos que ir considerando en el planteamiento del plan de intervención. Luego, que la intervención debe ser interdisciplinaria, ¿ya? No necesariamente todos los profesionales con todos los niños, pero un equipo interdisciplinario en general está compuesto por psicólogo, terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, ¿cierto? Que también es relevante, el trabajador social, el médico. Y también otros profesionales que pueden ir participando según las necesidades y que sabemos que tienen otras necesidades también las personas autistas, como por ejemplo en nutrición, kinesiología, odontología, genética, enfermería, o sea, todo el equipo del sector puesto en caso de atención primaria, a la atención de personas autistas, y también en los equipos de los niveles de especialidad, que muchas veces están en diferentes ciertos dispositivos de la red, y que la idea es que se puedan coordinar entre sí. Luego, otra cosa clave en el proceso de abordaje terapéutico es la participación activa de la persona. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos, independiente de la edad, tenemos que escuchar, atender a las necesidades y preferencias, respetar su autonomía progresiva, ¿cierto? Em, y esa capacidad de decisión que va avanzando de acuerdo a la edad. em, y que para nosotros es fundamental, porque la autonomía progresiva implica este equilibrio entre el reconocimiento del niño como protagonista activo de su propia vida, ¿ya? Y en este caso también de su plan de intervención, em, comprendiendo que tienen que ser escuchados, respetados, pero al mismo tiempo sabemos que son niños, ¿cierto? Y que requieren una protección en función de su nivel de desarrollo. Pero tenemos que ir incluyéndolo en toda la toma de decisiones, de acuerdo a su nivel de edad, poder ir explicando entonces qué es lo que tenemos pensado hacer en su plan de intervención, y ahí también ir empoderando su capacidad de autodeterminación.
y que sabemos que la evidencia nos muestra que esto, ese involucramiento activo, ¿cierto?, es clave para el éxito terapéutico. Y lo otro es el rol de la familia en el proceso. Ya aquí tenemos que comprender que el equipo de salud tiene que convertirse en un facilitador de aquellas personas que cuidan a estos niños, ¿cierto? Diariamente, con quienes comparten diariamente. Y ellos, o sea, si nosotros trabajamos con los padres, son quienes van a tener un impacto positivo y duradero en todo su desarrollo, no solamente en un momento específico de intervención, sino que durante todo su desarrollo van a estar estos padres empoderados y con mayores herramientas, ¿cierto?, apoyando a los niños. Y de ahí entonces promover la participación activa en el proceso terapéutico, no como simples observadores, a trabajar el enfoque en fortaleza, porque el enfoque en fortaleza no solamente es por un tema de autoestima del niño, por ejemplo, ¿cierto? O de que fomentamos con eso la participación del niño, sino que eso hace o promueve una percepción positiva y mejora la calidad de las interacciones de los padres, que no solamente están viendo las dificultades o los desafíos que tienen los niños autistas, sino que también aquellas cosas positivas y que podemos ir como fortaleciendo, ¿cierto? Y que sabemos que los avances se van a mantener cuando los cuidadores son los que van aprendiendo en su hogar y en los entornos naturales. Ya, y aquí me quiero ir a uno de los mensajes claves que quiero dejar el día de hoy y que tiene que ver con la atención basada en la evidencia. Sobre todo tenemos evidencia en la intervención temprana. Ya en menores de 6 años es donde está concentrada la mayor cantidad de evidencia y mayor cantidad, pero también aquello que nos dice que tiene mejor calidad respecto o es más efectivo respecto de mejorar la calidad de vida de los niños, los desajustes que está asociado, ¿cierto?, a la disminución de desajustes conductuales, a mejorar el funcionamiento. Así que lo que quiero comentarles es que primero entendemos que existen 3 tipos, o se podemos agrupar en 3 tipos de intervenciones, las intervenciones en autismo en niños. Y aquí están las intervenciones conductuales, que son las primeras que aparecieron, por ejemplo, el ABA, ¿cierto?, que tiene una gran cantidad de evidencia y que está principalmente, que estas intervenciones están principalmente, tienen como objetivo modificar la conducta, ¿cierto?, a través de herramientas conductuales. Por el otro lado tenemos las intervenciones del desarrollo, que son más desestructuradas, porque las intervenciones conductuales son súper estructuradas, tantos días, con tantas horas, en comparación con las intervenciones del desarrollo, que son más desestructuradas, ¿cierto? Y donde está el DIR, floor time y otras intervenciones que están centradas en el desarrollo del niño y en el juego. Y aquí, aquellas que han surgido con una mayor evidencia son quienes toman aspectos de las intervenciones conductuales y las intervenciones del desarrollo. Y de ahí entonces está el modelo de Denver, el PRT, el Jasper, Inc. y otros. Y como Ministerio de Salud, nosotros promovemos que utilicen este tipo de intervenciones, que son las intervenciones mixtas o naturalistas, ya que lo que buscan es, a través de intervenciones basada en el desarrollo, mezclado con las conductuales, pero en espacios, ¿cierto?, naturales y no tan estructurados, poder ir trabajando con el niño. Pero también entendemos que estas intervenciones también son relativamente estructuradas y requieren un nivel de intensividad y trabajo uno a uno con el profesional que es importante. Y algunos autores hicieron adaptaciones de estas intervenciones para darle viabilidad en la capacitación, o sea, la viabilidad en su implementación, donde la clave fue incorporar en el trabajo a los cuidadores, ya en la implementación de estas intervenciones. Así que lo que nosotros promovemos son intervenciones mixtas, naturalistas, con la incorporación de los cuidadores y la capacitación de ellos, sobre todo para que en sus hogares, no necesariamente en el box, porque en el box podemos trabajar con niños, pero sí, y en algunos momentos participar los padres, pero sobre todo que esto se vaya a ir incorporando en el trabajo de los padres en su hogar. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres? Que puedan participar según la planificación, a veces sí, a veces no, en las atenciones, que se implementen estas técnicas en el hogar, que se fomente la comunicación, aprovechar todas estas oportunidades naturales para interactuar,
que se facilite el juego a través de experiencias lúdicas significativas y que se vayan creando rutinas que sean predecibles y estructuradas. Entonces, los padres aplican estas estrategias de enseñanza naturalista y facilitan la comunicación, las habilidades sociales, facilitan la atención, rutinas conjuntas, ¿cierto? Y con eso la comunicación verbal y no verbal. De esto van a verlo en detalle en el documento. Y yo los invito también a revisarlo porque está súper como en términos de detallado para que puedan ir viendo cómo ir incorporando a los padres, cómo los padres pueden ir trabajando en el hogar, ¿cierto? Y basado en los modelos naturalistas. La evidencia, como les decía, está concentrada principalmente antes de los 6 años, que es el periodo crítico de intervención. La proporción de la intensividad, ¿cierto? De la intervención requiere esta proporción de 1 a 1. Un profesional, un niño o 2 niños también, o sea, nosotros podemos buscar, de todo depende de la necesidad de cada niño, ¿cierto? No tampoco ser tan rígido, pero la idea es que sea muy dirigida, ¿cierto? Y trabajar sobre todo en los menores de 6 años, la intervención temprana, en la invitación, la comunicación y el juego. Y esto va a reportarles beneficios si estamos aplicando, digamos, esto con la mayor, como de acuerdo, digamos, al modelo, podemos ir ver beneficios sustanciales incluso en menores de 15 meses. El abordaje en niños de 6 años, como les decía ya, a los 6 años empieza unos mayores desafíos por la entrada a la etapa escolar, ¿cierto? Y cobra relevancia como un ambiente de interacción y participación en los niños. Y aquí el temazo fundamental es el desarrollo de las habilidades sociales, ¿cierto? Y competencias para los niños y que puedan interactuar con los padres y con los abusos. Y aquí aparece el concepto fundamental que es la teoría de la mente, ¿cierto? Que pueda yo comprender lo que el otro quiere decir, quiere hacer, ¿cierto? Y comprender entonces ponerme en el lugar del otro. Y ahí toda esta información está en el documento, vayan a revisarlo y cómo pueden trabajarse a través de diferentes habilidades la teoría de la mente. Y el fortalecimiento de habilidades también en la comunicación, la pragmática y el procesamiento del lenguaje para la alfabetización en niños que tienen mayores dificultades en esta área. Y acá el llamado, ¿cierto? Que aparece también ahí en las preguntas, el trabajo con educación va a ser fundamental, con PIE, cómo podemos lograr objetivos comunes, pero comprendiendo que cada sector tiene sus propias funciones. El abordaje integral en los adolescentes, aquí otros nuevos desafíos de cambios físicos y emocionales, ¿cierto? Y donde acá no solamente puede participar un equipo específico de trabajo en autismo, sino que otros programas, como por ejemplo el programa adolescente se suma, los controles de salud, donde tenemos que hacer un acompañamiento respecto de los cambios físicos en la pubertad y el desarrollo sexual, las características propias de las personas, de los adolescentes, por ejemplo, autistas, muchas veces se genera cómo podemos nosotros ir anticipando, no sé, el proceso de menstruación, ¿cierto? El desarrollo puberal, o sea, todo eso es clave para que no genere tanto estrés, ¿cierto? En los adolescentes, en temas sensoriales, ¿cierto? Ahí lo van a poder ir viendo con mayor detención como está descrito en la orientación. Los aspectos emocionales, y aquí clave el bienestar emocional de los adolescentes, aparecen los problemas de salud mental, la depresión, la ansiedad, incluso la suicidalidad o la ideación suicida, y ahí algunos mensajes también claves en la orientación que pueden revisar, sobre todo para hacer detección a tiempo y prevención entonces del suicidio. Las habilidades sociales, y aquí continúa esta parte clave que es, ¿cierto? El compartir con pares. Sabemos que los adolescentes autistas no es que no quieran compartir, porque eso es uno de los mitos, al contrario, tienen muchas ganas de tener amigos y por eso nosotros se trabajan las habilidades sociales de los adolescentes. En el documento van a poder ver un link específico a un trabajo importante que está haciendo la Florida, por ejemplo, con una adaptación que se realizó del programa PEERS, ya que es uno de los programas en habilidades sociales que tiene mayor evidencia y que también los invito a revisarlo y de a poco ir incorporándolo también en sus servicios.
Esperamos también durante el próximo año poder hacer una capacitación al respecto, pero como les digo, en ese link pueden encontrar materiales bien interesantes respecto de la implementación del PIRS, de este PIRS como adaptado, ¿cierto?, a un taller de habilidades sociales en adolescentes autistas. Y fomentar la independencia y la autonomía como un derecho. O sea, también vemos muchos cuidadores a veces medios aprensivos respecto de los adolescentes que como cualquier adolescente, tienen ganas de una mayor independencia, ¿cierto? Y la idea también es fomentar esa autonomía. Muy bien. Y finalmente, este capítulo habla de los manejos farmacológicos, ¿ya? Que sin duda no todos los adolescentes, o sea, no todos los niños y niñas adolescentes van a requerir, esa es la idea, que no todos eh, van a requerir, ¿sí? Pero, y que no sea una prioridad el manejo farmacológico, a no ser que lo requiera, y que ahí sabemos que también existe evidencia y efectividad al respecto, donde cobran mayor relevancia en el abordaje integral todas las otras intervenciones, ¿cierto?, psicosociales que se puedan desarrollar, fonoaudiológica, del terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y principalmente los objetivos de la medicación está dirigida a síntomas concretos y no al autismo. O sea, sabemos que es una condición que no tiene cura, eso está más que claro, sino que síntomas concretos y principalmente a los desafíos conductuales, que es un temazo, ¿cierto?, y que a los cuales se ven ustedes relacionados día a día respecto de los desafíos conductuales que se presentan en los establecimientos educacionales, como también en algunos contextos sanitarios. La prescripción cautelosa también, dosis baja con aumento gradual y seguimiento cuidadoso. Estas son temáticas, lo podemos ver en profundidad, ¿cierto?, más adelante, pero también pueden encontrar en detalle en el documento. Y la valoración, esto es sin duda para cualquier prescripción farmacológica, ¿cierto?, que es una decisión compartida, donde a los padres como al niño se les explica respecto de los riesgos y los beneficios para su valoración. Los medicamentos que tenemos aprobados actualmente, principalmente, como les decía, para la irritabilidad, los desafíos conductuales, son la risperidona y la aripiprazol. Con la FDA, de 5 a 16 años la risperidona y de 6 a 17, pensando en los adolescentes, ¿cierto?, el aripiprazol. Y ambos reducen la irritabilidad, también este comportamiento como los manierismos, el comportamiento repetitivo, pero también tienen importantes efectos secundarios y por lo tanto es donde tenemos que nosotros hacer un balance respecto de los riesgos versus beneficios. Y aquí, esto no es específico para el autismo, pero sabemos que muchos de los niños autistas tienen una alta prevalencia de trastornos del sueño, y hemos visto una prescripción de melatonina que va al alza durante los últimos años, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque no necesariamente hay una alteración, o sea, hay una alteración del sueño, pero que no tiene relación con la necesidad de melatonina, sino más bien primero, y eso también es el llamado antes de cualquier prescripción de melatonina, es las medidas de higiene del sueño. O sea, cómo podemos trabajar, y eso también es rol de todo el equipo de salud, la higiene del sueño respecto a los horarios regulares para acostarse y levantarse, el ambiente adecuado, temperatura, silencio, oscuridad, las pantallas antes de dormir, rutinas previas al sueño, del sueño consistente. Y cuando ya, o sea, todo esto que estamos haciendo respecto de las medidas de higiene, ¿cierto?, no funciona, la melatonina es un buen medicamento, con dosis iniciales pequeñas, ¿cierto?, un poco antes de dormir y con seguimiento periódico igualmente de la efectividad, ¿ya? Eso, y que sabemos igualmente que cuando los niños autistas no tienen un sueño reparador, esto claramente puede impactar en su comportamiento y la irritabilidad, entonces vamos en un círculo vicioso. Este mensaje no solamente va para el autismo, sino que también para otras condiciones de salud y salud mental en la infancia respecto del uso de la melatonina. Bien. Aquí es clave en la monitorización de los tratamientos farmacológicos. Como decía, existen algunos riesgos y por lo tanto no es solo prescribirlo, sino que necesitamos esa continuidad del cuidado. Tiene que ir asociada primero a una evaluación física, ¿cierto? Y controles regulares de peso, talla, signos vitales, cuando existe necesidad también de exámenes de laboratorio y este seguimiento clínico. Bien, y ahora pasamos
a el capítulo 4, que tiene que ver con el abordaje integral de las personas adultas autistas, ya que muchos nos han preguntado por ahí qué pasa con los adultos. Los adultos autistas que han demandado servicios de salud vienen siendo atendidos hace mucho tiempo, ¿ya? Y en general por la red temática de salud mental. Por eso es que, si bien hemos fortalecido algunos servicios de especialidad en salud mental con profesionales para la atención de personas autistas, esto es algo que ya se ha venido haciendo y que por lo tanto nosotros lo que queremos es brindar orientaciones para reforzar esa atención un poco más pertinente de las personas autistas. Como sabemos, lo que nosotros buscamos con el trabajo, el abordaje en salud es la aproximación hacia la calidad de vida, ¿ya? Y entendemos la calidad de vida como la percepción que cada persona tiene de su realidad respecto de sus propios objetivos y expectativas. Y eso es clave, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos que tiene que ver con el principio del centrado en la persona. ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Para qué es lo que a esa persona le va a hacer sentirse mejor o cuál va a ser su bienestar? Y no lo que nosotros necesariamente creamos que es lo más necesario. Y está vinculado, ¿cierto?, a las relaciones sociales e inclusión social. A lo que quería decir acá es que cuando nosotros hacemos estudios respecto de la calidad de vida en personas adultas, autistas, los dominios que están vinculados a las relaciones sociales, la inclusión, que son dominios de la calidad de vida, siempre son percibidos más bajos en las personas autistas. Así que ahí también es como un dato que nos hace sentido en términos de cuál es la percepción de ellos respecto de su calidad de vida en estos dominios. Respecto de la caracterización o el diagnóstico de las personas autistas, tenemos que tener muy claro que, bueno, primero que el autismo se ha percibido como una condición en la infancia y por eso nosotros no habíamos estado mirando el autismo en la adultez. Pero esto más bien genera desafíos, ¿cierto? Sabemos que el autismo desafía a lo largo de toda la vida y esto ha hecho que exista como un subdiagnóstico, ¿cierto? Y que el proceso diagnóstico también, como lo desconocíamos un poco qué pasaba con el autismo de la adultez, el proceso de diagnóstico actualmente presenta desafíos únicos y en muchos casos no se están diagnosticados correctamente. O sea, veíamos personas, por ejemplo, con trastornos ansiosos, fobia u otras condiciones de salud mental que finalmente tenían al alero una condición en el espectro autista. Y bueno, como sabemos, una condición donde se persisten las características nucleares. O sea, nosotros para decir que el autismo tiene que contener estas características nucleares, que son las dificultades en la comunicación, la interacción social, los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Como les decía, el autismo se puede identificar, podemos separarlo como en tres formas en que hemos identificado a las personas autistas que están llegando a nuestra red de salud. Primero, aquellas personas autistas que han transitado, ¿cierto?, de servicios de infancia y adolescencia a los de adultos, ¿ya? Que ya venían con el diagnóstico, personas que han tenido contacto con los servicios, ya sea por causa de salud física o de salud mental, y es un poco lo que les comentaba, muchos ya estaban en tratamiento en los dispositivos, en los servicios de salud mental, pero también, y cada vez se ve más actualmente, personas que consultan directamente, yo creo que soy autista, ¿ya? Respecto de las características, aquí hay que distinguir también en las características se observan en personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual. Muchas personas sin discapacidad intelectual, además de las características como centrales del autismo, se ven problemas para obtener o mantener el empleo, la educación, dificultades en iniciar o mantener relaciones sociales, el contacto anterior a actuar con los servicios de salud mental o de aprendizaje, eso también es un antecedente importante, ya que venían algunas dificultades en neurodesarrollo, como de aprendizaje, trastornos de salud mental o hiperactividad. Y en las personas con discapacidad intelectual también hay algunas características específicas, las rutinas rígidas y resistencia al cambio, poco o ningún comportamiento de respuesta a diferentes dificultades, situaciones sociales, actividades repetitivas marcadas, ¿cierto? Como mecerse, agitarse. Aquí un poco más notorio, pero que igualmente pasaban por solo discapacidad intelectual y que no se podía hacer entonces ese diagnóstico de comorbilidad o co-ocurrencia. Eso es parte del lenguaje neuroafirmativo. Hablamos de co-ocurrencia en vez de comorbilidad, porque no es otra enfermedad, sino que otra ocurrencia.
¿ya? Así que aquí también, bueno, pueden profundizar en el documento respecto de la detección y el diagnóstico de personas autistas. La evaluación integral tiene los mismos componentes que la infancia y la adolescencia, ¿cierto? Cobra relevancia sobre todo las actividades de la vida diaria y la autonomía, ¿cierto? Para trabajar nuestro plan de intervención que viene, ¿cierto? Después, también las situaciones de socioambientales o factores como maltrato y negligencia, y siempre mirar la historia del desarrollo, porque una persona adulta tiene que tener sí o sí algunas cosas que va arrastrando, ¿cierto? Desde los antecedentes desde los antecedentes, desde el nacimiento en adelante, ¿cierto? O alteraciones del neurodesarrollo. Así que eso, ya principalmente los mismos aspectos. No dejé por acá que me preguntaron, respondiendo un poco a una de las preguntas también que estaban ahí. En el documento van a encontrar aquellos instrumentos mayormente utilizados en personas adultas que pueden servir de complemento al diagnóstico, y también tiene que ver con no solamente diagnóstico de autismo en personas adultas, sino que diagnóstico, por ejemplo, de ansiedad o trastornos mentales a personas adultas con diagnóstico de autismo. O sea, pueden ver ahí algunos instrumentos que pueden facilitarles el proceso de evaluación integral, pero como les decía, el diagnóstico es clínico y los instrumentos son un apoyo a ese proceso de diagnóstico clínico. También hicimos este trabajo colaborativo desarrollado principalmente por las organizaciones sociales de autismo, y a propósito también de como que ahora aparece con mayor fuerza, ¿cierto?, la persona adulta autista, y cómo entonces podemos informar el diagnóstico de las personas adultas a su familia y a su pareja, y cómo involucrar también, porque nosotros pensamos son adultos y muchos de los adultos en general acceden a los servicios de manera sola, ¿cierto?, o individual, pero cuando la persona adulta autista le importa que también participe, o nosotros creemos que es relevante que participe también sus cuidadores, cómo podemos ir involucrándolos en este proceso, no solo de diagnóstico, sino que también de atención en salud. Y aquí también, respondiendo a otra de las preguntas, la transición a los servicios de la adultez, y aquí entonces el seguimiento y la coordinación entre los equipos de adultos o sea, de infancia, adolescencia y adultos. La idea, sabiendo la necesidad de anticipación que tienen las personas autistas, y muchas veces que están apegados, afiatados, ¿cierto?, a sus equipos más bien de infancia y adolescencia, cómo nosotros podemos ir iniciando este proceso de cambio, ¿cierto?, y de preparación hacia la adultez. Entonces, ir planificando con anticipación, preparando, elaborar un plan de transición. Yo esta información mucha la saqué del plan de transición de NANEAS, ¿ya? De la orientación técnica de NANEAS. Ahora también hay nuevas directrices respecto de la edad de edad adulta, así que también los invito a revisar eso. Pero el plan de transición independientemente tiene que ser trabajado en conjunto con el adulto y su familia, cómo van a ir cambiando los roles, ¿cierto?, de los padres que protegen más a los adolescentes respecto de los adultos, que tenemos que fomentar, bueno, también los adolescentes, pero fomentando aún más su autonomía, realizar la derivación asistida, ¿cierto?, a los servicios de adultos cuando sea necesario, y asegurar la continuidad de la atención post derivación o transferencia. Retomando respecto de la intervención o del abordaje integral, el foco en la calidad de vida. Nosotros entendemos la calidad de vida, ¿cierto?, en diferentes componentes. Tenemos el componente de los derechos, ¿cierto?, que es cómo nosotros nos aseguramos como profesionales de la salud a que la persona pueda ejercer sus derechos básicos, ¿cierto?, de respeto, dignidad, de igualdad. Y también aquellos legales respecto del acceso a los servicios de tratamiento legal justo, por ejemplo, en el trabajo, el acceso a los servicios de salud, ¿cierto?, y educación, el bienestar emocional, cómo podemos entonces dar esa seguridad de protección, fomentar las experiencias positivas, la satisfacción, la autoestima, el autoconcepto.
también el bienestar físico, o sea, sabemos que no hay salud sin salud mental, ¿ya? Entonces está todo unido y ahí el bienestar físico, el estado de salud, la nutrición, ¿cierto? Sabemos también que tenemos muchas condiciones que puedan estar relacionadas con las personas autistas y entonces preocuparnos de su estado nutricional, bucal y otros. El entretenimiento y el ocio sin duda son fundamentales. También el bienestar material, la situación financiera, estatus laboral, vivienda, y aquí no es que nosotros nos hagamos cargo de ello, sino que el llamado, ¿cierto?, al trabajo intersectorial, a cómo ellos pueden acceder a esos servicios que tienen en el territorio, algunos territorios más, otros menos, pero em, sí hay mucho trabajo que se está haciendo con las oficinas de discapacidad y de inclusión social, el desarrollo personal, los intereses, por ejemplo, que puedan tener educativos o que determinar sus estudios, las habilidades personales, la autodeterminación, y esto es clave en todo momento del proceso de abordaje, es cómo fomentar la autodeterminación como un derecho, el control personal, ¿cierto? Y su autonomía, y la valoración y el fomentar las relaciones interpersonales, no porque sí, sino que si es que para ellos es de interés, o sabemos que también que el tener relaciones positivas fomenta el bienestar en general, también tenemos que promoverlas. Y la inclusión social, como lo que conversábamos anteriormente, que todo este trabajo no es solo desde salud, sino que en interacción, ¿cierto?, con otros sectores. Y aquí dejamos una herramienta específica que creo que vean también en el documento, que es la planificación centrada en la persona. Cómo podemos ir haciendo un seguimiento específico respecto de aquí lo ponemos como cuál es su sueño, su objetivo de la persona, el objetivo de la persona, qué recursos necesitamos, quiénes son los responsables de trabajar en ello como parte del equipo, ¿cierto? Los plazos, o sea que podemos estructurar un poco más, porque cuando nosotros decimos la calidad de vida y todos estos elementos es mucho, pero sí cómo lo podemos llevar a tareas específicas. En el documento aparecen algunos mapas, que es súper interesante el trabajo con mapas que pueden ir mirando como herramientas específicas a trabajar con las personas adultas. También lo pueden utilizar en adolescentes. Pero lo fundamental es poder la planificación central en la persona tiene un enfoque eh, donde ve a la persona como sujeto de derecho autodeterminado, ya con un rol activo sobre su propia vida y también sus aportes que pueda realizar a la sociedad. Así que ese es el mensaje que quiero dejarles hoy, sobre todo en personas con discapacidad también lo han trabajado el enfoque de calidad de vida, y yo creo que es clave, ¿cierto?, para abordar el trabajo con adultos. Y que aquí reconocemos todo el círculo de apoyo, la importancia de la familia y los amigos en el proceso, el enfoque en las capacidades y derechos de las personas, y que va en un proceso de escucha y aprendizaje o sea, permanente. Y ahí de nuevo aparece el tema de la flexibilidad, de ir cambiando también, como todas las personas vamos cambiando cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros deseos. ¿Ya? Pero sí poniendo metas específicas para poder dar cumplimiento a un plan centrado en la persona. Además del plan, o sea, como parte integrante de este plan, algunas intervenciones tienen mayor evidencia que otras en adultos. El trabajo grupal, por ejemplo, para potenciar esa interacción social. También el aprendizaje social individual, o sea, cómo nosotros ayudamos, porque muchos nos van a pasar tanto en los adolescentes, los niños, en los adultos, que primero requerimos hacer algunas intervenciones individuales para poder apoyar después la intervención grupal, si es que quisiera grupal, pero también el trabajo individual para desarrollar esas herramientas más sociales. Y algunas estrategias o herramientas o prácticas, los juegos de roles, los apoyos visuales, el modelado, ¿cierto? Los apoyos en entornos naturales. El trabajo, por ejemplo, ir a acompañar, vamos al supermercado juntos y trabajamos juntos, cómo podemos ir interactuando, ya sea, no sé, para comprar, para agradecer, para solicitar algunas cosas o ir a un café. Ya son algunas, como por ejemplo, o sea, son ejemplos de modelado que tienen importante evidencia. Y
bueno, y sobre todo considera nuevamente el espectro del autismo, ¿cierto? O sea, que sabemos que hay algunos que van a requerir más apoyos y apoyos quizás más básicos respecto de las necesidades, de las necesidades más básicas, a otros que ya tenemos muchas personas autistas, adultos autistas que tienen un nivel cognitivo conservado, ¿cierto? O más elevado y que requieren otro tipo de apoyo. Por eso está centrado en la persona y en sus necesidades. Y fundamental para cerrar este capítulo, la participación social y la intersectorialidad, ya lo habíamos dicho, donde la idea es asegurar la autonomía en servicio y promover el respeto y comprensión del autismo, o sea, cómo vamos trabajando con la comunidad, eso es lo que quiere decir esto, cómo vamos trabajando con la comunidad para también promover que la inclusión, la educación y favorecer espacios inclusivos y mecanismos de apoyo a los niveles. Y esto es un poco como recomendaciones, no solamente para los equipos clínicos, sino que también sacado de qué es lo que está trabajando ya y que esperemos que fortalezca, ¿cierto?, sus trabajos respecto de protección social, como Senadis, el Ministerio de, de Desarrollo Social, también educación y el empleo, el trabajo, ¿cierto? Que sabemos que es fundamental, cómo podemos identificar puestos ajustados a intereses y competencias y no solamente asegurar puestos de trabajo, sino que vayan a ir ajustándose a las necesidades de la persona y a las competencias también, con apoyos continuos. María Paz, Dígame. contarte que van a ser las 11:10, el webinar dura hasta las 11:30, así que para que podamos quizás centrarnos en los Ya, aspectos aquí estamos. principales y Ok, responder las preguntas. aquí terminamos. Este es muy cortito y vamos a terminar. Bueno, el capítulo 5 es un capítulo que tiene componentes transversales, que no son específicos ni de infancia, ni de adolescencia, ni de adultez, sino que son específicos para todos. Para todos sirven y que por eso lo quisimos poner como un capítulo 5 para no redundar. También hay cosas, por ejemplo, que podemos trabajar para cuando vean los capítulos anteriores, que son de menores de 6, pero que podemos trabajar de 6 a 10, cosas de los adolescentes que podemos trabajar y eso lo dice la orientación, ¿cierto? Que lo podemos trabajar con los niños de 6 a 10, o sea, hay cosas que como flexibilizando y que podemos tomar, por ejemplo, el tema de las habilidades sociales es transversal. Bien, el capítulo, este tiene dos cosas fundamentales. Uno, consideraciones de género, sexualidad y diversidad cultural que vamos a ver ahora, y lo otro son herramientas particulares o estrategias de intervención específicas para temáticas específicas. Respecto de las consideraciones de género, aquí ya lo he dicho un poco, pero aquí, ojo, los procesos de diagnóstico, los procesos de intervención, de abordaje, que las niñas y mujeres autistas pudieran presentar mayores intenciones comunicativas e interés en desarrollar amistades. ¿Y esto qué hace? Que dificulta entonces la identificación de la característica fundamental del autismo, que son los desafíos sociales. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que las mujeres tienden a hacer un camuflaje social, también los hombres, pero en las mujeres de mayor manera, donde desarrollan habilidades sofisticadas de enmascaramiento para lograr esta aceptación. ¿Ya? Y esto puede llevar efectivamente entonces al subdiagnóstico o diagnósticos tardíos. Este camuflaje, es decir, que yo estoy permanentemente enmascarando lo que siento y esa ansiedad social, por ejemplo, no es tan espectacular como uno lo ve, porque puede provocar complicaciones e impacto en la salud mental de las personas y necesidades insatisfechas, porque finalmente no se ve cuáles son aquellas necesidades que tengo y también finalmente la exclusión social. Algunas consideraciones aquí rápidamente en la atención en mujeres que aquellas con baja necesidad de apoyo o niveles cognitivos mayores puede confundir con síntomas de otros trastornos de salud mental como alimentación, del sueño, conductuales, entre otras. Tenemos que estar alerta, y esto lo dije, respecto a la aplicación de instrumentos como el A2 y el ADR, ya que podrían ser menos sensibles a la identificación de las niñas, donde tendrían mayores puntajes en lo que tiene que ver con la reciprocidad socioemocional y puntajes más bajos en comportamientos restringidos y repetitivos. Tenemos que poner énfasis especiales en temáticas propias de la mujer, que es la maternidad, la menopausia, andropausia, la masturbación, menstruación, los controles ginecológicos. Brindar herramientas también para prevenir o manejar situaciones que afectan su bienestar, como el acoso escolar, situaciones de violencia, de abuso, condiciones asociadas a la salud mental,
y también reforzar, ¿cierto? Apoyar en la comprensión del diagnóstico, reforzar su autoestima, su autoconocimiento, ¿cierto? Y ámbitos fuertes y débiles a trabajar. Esto es un temazo, también les voy a mostrar que tenemos otros webinars respecto de ello. Respecto a la diversidad sexual y afectividad, las personas presentan mayor diversidad en orientación sexual e identidad de género comparadas con personas neurotípicas. Ya, eso también tenemos que estar atentos, entre un 15 y un 35% tienen orientaciones sexuales diversas y muchas no se identifican con los sistemas binarios de género. Así que acá, desde una mirada más amplia, respecto también, no solamente por ser personas autistas, pero sí desde todas las orientaciones que han salido del Ministerio respecto a los derechos sexuales, que tienen derecho a expresar su sexualidad, ¿cierto? Con orientación, el abordaje integral acorde a su edad de la sexualidad y que, como decíamos, pueden tener una doble exclusión, ya que no solamente presentan discriminación por su neurodivergencia, sino que también como por sus identidades no normativas. Respecto de la diversidad cultural, sabemos que existe una influencia cultural en la comprensión como en la expresión de las características. O sea, hay personas de otros países que están viviendo en Chile que no es tan fácil detectar el autismo, ¿ya? Así que también ojo ahí con los migrantes para poder hacer una mayor identificación del autismo. Sabemos que las personas indígenas y migrantes enfrentan barreras adicionales para diagnóstico y atención oportuna y tenemos que tener consideraciones lingüísticas para promover equipos interculturales con facilitadores lingüísticos que ya están implementados en algunos territorios. Y la atención debe considerar entonces la perspectiva de derecho y las relaciones terapéuticas respetuosas a los pueblos originarios. Y luego este capítulo habla de estrategias de intervención y apoyos transversales. Y ahí entonces están las adecuaciones ambientales, donde están las acomodaciones del contexto físico, de los contextos psicosociales y del aprendizaje. Ahí los invito a revisar también esto, donde entendemos que los estudios han mostrado que el cambio en el ambiente influye sin duda en los resultados del desarrollo de las habilidades que nosotros podamos estar trabajando con las personas autistas. ¿Ya? Y esto lo trabajamos también a propósito también de la atención pertinente, ¿cierto? Y que no son solamente son acomodaciones o ajustes que podemos hacer en la atención de salud, sino que también que podamos trabajar en los hogares. Los apoyos visuales y comunicación, aquí en detalle trabajamos los apoyos visuales, se suman ejemplos de pictogramas que pueden utilizar y que sabemos que permiten la anticipación, los apoyos visuales, pero también la interacción social, ¿cierto? Y guiones para comprender situaciones y el trabajo que podemos hacer para la interacción social, las secuencias para aprender actividades un poco más complejas de la vida diaria y promover la autonomía. Y también a propósito de la comunicación, los sistemas aumentativos y alternativos para expresar las necesidades. Así que ahí también los invito a revisar en específico. Los trastornos de alimentación, sabemos que un importante porcentaje de personas autistas tienen trastornos de la alimentación y también trabajamos aquí en detalle el proceso de evaluación de la terapia de alimentación, las consideraciones para la intervención y hacemos sesiones específicas y ponemos cosas específicas respecto a la intervención en los trastornos de la alimentación y la psicoeducación a los cuidadores. Respecto también de los trastornos sensoriales, sabemos que entre 74 y 94% de las personas autistas tienen trastornos sensoriales y donde existe evidencia de cómo trabajar en ello. Y aquí las orientaciones nos entregan información respecto del proceso de evaluación, cuáles son algunos instrumentos también, cómo se hace la observación estructural o infraestructurada, cómo hacer la intervención y cómo podemos entonces crear un ambiente amigable con estímulos, reduciendo los estímulos sensoriales, con acomodaciones, adaptaciones e incorporación de elementos sensoriales específicos. El apoyo conductual positivo es nuestra apuesta respecto del manejo de desafíos emocionales y conductuales, y aquí también que nos han preguntado mucho, nos solicitan muchas veces de cómo manejar aquellos desafíos conductuales, cómo trabajar con los padres, y esta es una aproximación respetuosa y estructurada al mismo tiempo de cómo trabajar aquello desde un análisis funcional, comprender de dónde viene el desafío conductual, ¿cierto? Y que no tiene una función solo de llamar la atención o una rabieta, ¿cierto? En ningún caso.
cómo hacemos las hipótesis, formulamos explicaciones al respecto, cómo generamos el plan de intervención y cómo podemos brindar entonces un apoyo respetuoso y digno en estos momentos de crisis, sabiendo también no solamente las dificultades que trae esto con los niños, ni adolescentes, incluso adultos, sino que también para los cuidadores. Y aquí esto está de manera transversal en el documento, no sale así al final, pero sí no quiero dejar de tocar el temazo de la importancia de quienes cuidan. Sabemos que las madres suelen ser aquellas principales cuidadoras de las personas autistas y que a menudo tienen una carga muy alta respecto del trabajo, del cuidado de los niños y de las personas autistas. Tienen importantes problemas de salud mental en comparación con cuidadores de niños neurotípicos e incluso de discapacidad intelectual, y que los desafíos asociados no solamente a estos desafíos conductuales, sino que también al estigma que está asociado al autismo, a menudo resultan en aislamiento y disminución de su calidad de vida. Así que aquí les dejo y después les voy a mostrar, que eso es lo último que voy a hacer. Quiero mostrar la página web donde pueden encontrar diferentes recursos respecto del cuidado de personas autistas y también de la importancia de quienes cuidan. Ya, acá voy a pasar en este momento un poco a responder aquellas preguntas, y que nos aparecieron muchas preguntas en el chat sobre la gestión de la red asistencial. Y ahí aclarar que este es un documento que viene desde Salud Pública y que lo que buscamos es mejorar la atención en términos de calidad de atención de las personas autistas, y que existen otros documentos que nos ayudan respecto de la implementación de los servicios para las personas autistas. ¿Ya? Respecto, por ejemplo, de la implementación de las pautas de detección, del MChat, salió una norma que modifica la norma de supervisión infantil y donde se suman entonces estos instrumentos, los flujos de atención. ¿Ya? Después, el año 2024, ya habiendo salido la ley, nosotros generamos un protocolo para el abordaje integral de las personas autistas, que está marcado ustedes saben que la ley viene con recursos, y que con esos recursos, de manera progresiva, paulatina, lo vuelvo a repetir, no es que en todo el país ya tengamos equipos interdisciplinarios en la atención primaria y que podamos responder. Todavía tenemos muchas brechas, pero hay una importante oferta que se ha instalado, y este protocolo habla de los flujos, ¿ya? Habla de quién hace la confirmación diagnóstica, dónde se hace, ¿ya? O sea, todo aquello respecto de la infancia, adolescencia, como también de la adultez, y de cómo esto se está implementando en la red, está aquí, ¿ya? No en el documento de orientaciones técnicas. A ver, acá me voy a focalizar. Voy a responder un par de preguntas que no es el objetivo del webinar, pero sí señalar que actualmente estamos implementando salas de apoyo al desarrollo y rehabilitación infanto-adolescente a lo largo de todo el país. Esto va a ir de manera progresiva en ciertos territorios que han sido priorizados por los servicios de salud. ¿Ya? En ello, y también se han reforzado hospitales y servicios de salud mental, con duplas para salud mental, y también para reforzar equipos de rehabilitación con fono y también neurología, con neuropediatra o pediatra en caso de que no lo hubiera. ¿Ya? Y todo este fortalecimiento, donde hay estas salas y este fortalecimiento, ya se está empezando a hacer el diagnóstico por médico general en conjunto con un equipo interdisciplinario, porque me aparece como las preguntas, el médico general, sí, ese médico está siendo formado. No es la idea que médicos no formados o médicos que no tengan equipos interdisciplinarios apoyando en la atención primaria comiencen a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Así que estamos nosotros encima de cada uno de estos procesos para que asegurarnos la formación de ese médico y del apoyo del equipo interdisciplinario, ya sea a través de cursos de formación que aparecieron por ahí. Hay un curso, ¿cierto?, de que está dando vuelta, pero también hay otros. La ley trae consigo recursos para capacitación. También hay pasantías que se están desarrollando por gestiones propias del servicio de salud, para nosotros asegurar que esos médicos puedan iniciar el diagnóstico. Pero no es la idea que cualquier médico de atención primaria comience a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y aquí está como los componentes de ese modelo, y los invito a revisarlo respecto de eso. También tenemos el protocolo para la detección de derivación y seguimiento, que lo compartimos también en el chat.
que es desde educación a salud y que, como les digo, se implementa de manera progresiva en la medida en que tengamos estas salas, ¿cierto?, en la atención primaria para responder a esa derivación que sin duda sirve también para los otros equipos y que pueden ir adaptándolo de acuerdo a sus realidades locales. Y hace muy poquito también salió el modelo de rehabilitación infanto-adolescente en la atención primaria de salud y que es la idea que estas salas de apoyo al desarrollo, que no son salas de autismo, que también lo he reforzado, se vayan enmarcando en este modelo porque son salas más amplias para que puedan ir atendiendo. Sabemos que es prioridad en un inicio a propósito de la ley las personas, los niños y adolescentes autistas, pero que se puedan ir atendiendo otras condiciones de salud que requieren rehabilitación también. Eso. Y para terminar, rápidamente voy a mostrarles. Cris, ¿estás ahí? Que me apareció una... Sí, aquí estoy. Ya. Voy a mostrarles Quedan rápidamente. 9 minutos por si acaso de Sí, video. estamos listos. Ahí. ¿Están viendo la página web de Diprese? Sí, Ya. En esta página, que es diprese.minsal.cl, ustedes pueden entrar a... Ustedes son equipos de salud en general, ¿cierto? Entonces pueden entrar a información para equipos de salud y van a encontrar autismo. Cristóbal está compartiendo la página igual en estos momentos, ¿ya? Y aquí van a encontrar los materiales audiovisuales, desde aspectos generales, ¿cierto?, a aspectos que tienen que ver con la caracterización y detección, con el abordaje terapéutico. Nosotros hicimos un curso el año pasado, dentro de los cuales tenemos videos súper específicos que tienen relación con lo que están las orientaciones técnicas, que apoyos visuales, intervención temprana, apoyo conductual positivo, autismo en la adultez, y que pueden ir revisando para su formación en autismo. Están todos los documentos, aquí pueden ver la orientación, el protocolo, todos los documentos que hemos ido comentando y también algunos recursos externos que son muy buenos, por ejemplo, lo que ha trabajado educación, lo que ha trabajado el maletín de diversidad funcional, que ha trabajado educación parvularia, así que también los invito a revisar eso. Y además de eso, se puede meter en información para la comunidad, que me estaban preguntando por los capítulos. Hoy no veo salud mental acá. Y ahí se meten en salud mental y también aparece autismo y van a poder ver, aquí hay un video y al final, aquí hay otro video, información, esto es información para la comunidad. Y aquí hay otros recursos de apoyo para la comunidad. Por ejemplo, la importancia que lo que les comentaba, de cuidar a quienes cuidan, autismo de regulaciones, desafíos emocionales, ya también para ustedes y para que puedan ir compartiendo. Así que los dejo invitados a que puedan ver esta página. Nosotros prontamente vamos a subir este mismo webinar, pero sobre todo acá para que puedan tener información para los equipos. Eso. Ya, estamos, Cris. sí. No sé si vamos a dar tiempo para responder preguntas. Tenemos 7 minutos para poder... Mira, yo me fui preocupando en general de responder a todas las preguntas. Yo creo que los temas de brechas asistenciales, que era una de las preocupaciones más importantes, sin duda van a seguir estando, pero estamos avanzando en ello, en poder ir implementando la ley, y eso corre, ¿cierto?, por responsabilidad de redes asistenciales. Cada servicio de salud está visualizando cuáles son aquellos territorios de donde se comienza, pero ya tenemos 89 salas, me parece, implementadas, y además de las 84. salas, el refuerzo en el nivel de especialidad. ¿Cierto? ¿84? 84. Claro, en implementación también, porque hay algunas que están ahí a medio de implementarse, pero sin duda es un aporte para ir trabajando y que lo importante de las salas es que trabajan en conjunto con el equipo del sector, ¿ya? Y el equipo del sector de manera relacionada también con salud mental del nivel de especialidad, neurología del nivel de especialidad, fono, o sea, rehabilitación, o sea, todo de manera articulada, y esa articulación de equipos lo pueden ver en este protocolo que les comenté. Y nosotros anualmente damos una retroalimentación al Congreso respecto de la
el avance en la implementación, así que también los invito a revisar ahí cuál ha sido como el avance en la implementación o a consultar a sus propios servicios, porque ahí tienen las particularidades de cada uno de los territorios y cuáles son las necesidades y brechas que tiene cada uno de los territorios. Por ejemplo, preguntaban que no hay neurólogos. Nosotros estamos implementando, o sea, recién estamos desarrollando el apoyo a través de Hospital Digital, por ejemplo, porque sabemos que hay territorios que no tienen los profesionales, ni siquiera es que no tienen la asignación de recursos, sino que no los tienen. ¿Ya? Entonces también hemos visto algunos médicos pediatras que tienen mucha formación en autismo y que son un gran aporte y se están siendo contratados en vez de los profesionales neurólogos en el nivel de especialidad. O sea, todo se está viendo de manera específica en los territorios. Eso. Espero, yo creo que María Paz. respondí la mayoría de las consultas. Sí, Ujú. yo creo que quizás comentarles, porque vieron estas preguntas a las cuales no vamos a poder dar respuesta, quiero explicar que esto es una limitación no nuestra, sino del espacio que nosotros tenemos para poder realizar este webinar. Sin embargo, quizás pudieran canalizarla a través de sus referentes también, aquellos que trabajan en las salas, ¿verdad? A través de sus referentes de servicio. Siempre estamos en contacto con ellos, estamos trabajando fuertemente con redes asistenciales, así que independiente de que no hayamos podido quizás responder todo, poder canalizarlas a través de ellos. Dicho eso, quisiera agradecerles nuevamente a cada uno por su presencia en este webinar. Esta no es la última instancia que vamos a realizar. Constantemente estamos trabajando con el equipo de autismo, por lo cual los invitaremos próximamente a aquellas nuevas instancias que podamos realizar. ¿Ya? Y que dicho eso, les deseo un muy buen día y esperamos poder vernos en una nueva ocasión prontamente. Eso, muchas gracias a todos y a todas.